Shalom Israel. Vamos a tener continuidad a lo expresado la semana anterior. El tema que tomamos la semana anterior fue con referencia a la preparación a Yom Kippurín. La semana anterior tuvimos una introducción en cuanto a el por qué llevar a cabo Yom Kippurín, el por qué o si es necesaria la sangre, que hoy día no se hace sacrificio, al menos a lo que sabemos, porque no como tal podemos asegurar que en algún lugar muy remoto que no conozcamos, efectúen ese día un sacrificio. Que alguien que tome esa idea y escoja los machos cabríos, el toro y demás, no lo sabemos, pero al menos lo que se sabe, no se lleva a cabo dicho sacrificio. Yom Kippurín es ¿cada cuándo? Cada año. Cada año se presenta día de cubrir las faltas. Día de cubrir las faltas. Esas faltas se están cubriendo. Prácticamente, ¿qué es Kippur? Es cubrir. Es decir, esas manchas, esas faltas son quitadas a una totalidad en el día de Yom Kippur. Sí, vamos a ponerlo, ¿no? Que ya no sea por error, ¿no? Ahora ya sabemos que hay diferentes clases de pecados, ¿no? Tanto por error y cuando se hacen por soberbia, cuando se hacen por conocido como peshá, transgresiones las cuales, o que son por rebelión. Por casi como que de iniquidad viene a ser labón, pero una transgresión e iniquidad viene a ser el peshá, aquello lo cual se hace con conocimiento de causa. Incluso una persona sin tener Torah, sin tener conocimiento, ya trae en su disco duro, por expresar de esta manera mal, añadido el conocimiento del bien y del mal. Y sabe que no puede levantar la mano contra su semejante para matarlo. Sabe que está mal, que no puede hacer eso. Algo le dice dentro que no, sin tener conocimiento de Torah, sabe que no debe de llevar a cabo dicha acción. Sabe que no debe de ir a quitarle lo suyo. Sabe que no puede tomar a su mujer o a su esposo. Sabe que no puede hacer eso. Eso se lo sabe por ende, sin tener conocimiento de Torah. Es decir, ya algo le dice que eso está mal, que no está bien. Y si lo lleva a efecto, no conoce Torah, lo hizo deliberadamente. Lo hizo deliberadamente porque la persona sabía, incluso hasta quien tiene el credo más popular, les enseñan ahí entre su credo, no matarás, no adulterarás. O sea, entre su credo les enseñan lo más básico. Es algo que ya se tiene por inercia, ya se tiene por conocimiento eso. No se puede evadir eso. Entonces se hace realmente por rebeldía. Ahora, la pregunta si es que si en Yom Kippur se borran las rebeldías. Esto también es clave, porque si en el día de Yom Kippur la pregunta está enlazada con si es necesaria la sangre. Pero en el caso de que ya no se requiere sacrificio, porque aún lo hubiera, ¿sabes qué? Pecó deliberadamente, transgredió deliberadamente, pero vamos a hacer el sacrificio, pues es borrado, pero este es un caso diferente. Ahora bien, vamos a retroceder tantito a lo que estoy hablando. Resulta que les expreso, personas sin Torah cometen estas faltas. Pues déjenme decirles, según la Torah, según el Tanaj, según Yehezkel 18, todas las almas son mías, el alma que pecare. Y habla si el inicuo, si el perverso, dejare de hacer lo malo, dejare de robar, dejare de violar a la mujer de su prójimo, dejare de hacer esto, aquello, el otro dice, será perdonado. Más el que hace lo justo, el que hace lo recto, a fin de cuentas, hace lo malo
todo lo bueno que hizo no será recordado. Es decir, tienen más esperanza, como dijo Yahshua Mashiach. Las rameras y los pecadores, los publicanos van delante de vosotros al reino. Tienen más esperanza ellos, porque al menos ellos lo hacen, sí deliberadamente, porque saben que es malo, pero hasta cierto punto en ignorancia. ¿Cuáles fueron las palabras de Yahshua Mashiach estando en el madero? Al casi culminar. No saben lo que hace, por ignorancia. Ahora la pregunta cuando ya no es ignorancia. Decía hace un momento Hebreos 10, 26, 27, 28. Ya no queda más sacrificio. Ahora entonces aquí queda una pregunta completamente difícil de contestar. ¿Qué pasa con ellos? Hasta cierto punto el pasaje que menciona del segundo libro de Shmuel, capítulo 12, menciona a David siendo justificado, siendo perdonado, que incluso dice, tu Jatá ha sido perdonado 2 veces. No menciona Peshá, pero lo que él cometió fue un Peshá, pero ahí menciona tu Peshá, tu Jatá ha sido perdonado. No encontramos tu Peshá fue perdonado. Entonces podríamos creer que David Amelech fue perdonado, pero vemos que se podría ver simbólicamente un sacrificio ahí. ¿De quién? Ciertamente el hijo que nacerá morirá. ¿Pero por qué razón? ¿No recuerdan ese pasaje que le dice? Le empieza a hablar de la corderita, él le tira toda la parábola y después le dice que su jatá, su error ha sido perdonado. No está mencionando Peshá. 2 veces habla de la palabra pecado, pero menciona jatá. Jatá, jatati, dice al final. Tu error, jatá, y lo jatati, tu pecado. ¿Qué es lo que le dice? ¿Por qué es que tenía que sacrificar al hijo? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué mató a matar a su siervo? No, le dice el por qué justamente en ese pasaje, cuando ya le acaba de decir que ha sido perdonado y le dice que el niño, ¿cuál es la causa? La causa dice, por cuanto tuviste en poco, la palabra del Eterno dice, por cuanto tuviste en poco y por esto fue blasfemada, o fue blasfemado el nombre del Eterno, por cuanto tuviste en poco la palabra. Es decir, aquellos los cuales ya tenemos conocimiento de la palabra del Eterno, y de momento la tenemos en poco. ¿Sí? ¿La causa se la dice por cuánto? ¿O por qué? Porque tuviste en poco la palabra, o sea, por decirlo de una manera coloquial, te valió. Te valió. Se te hizo poco la palabra del Eterno. Él dice que no se haga esto, pero tú lo hiciste. Tener en poco. Bamidbar capítulo 15, cuando habla acerca de los que cometen jatá, que son perdonados, lo traerán y el Cohen hará expiación, pero cuando habla de los que tienen en poco, y vuelve a decir lo mismo, por cuanto tuvo en poco, la palabra del Eterno dice, no será perdonado. Es decir, que aparentemente, pongan atención a lo que voy a decir, que aparentemente fue perdonado David Amelech ese día, pero no. Fue perdonado, no estoy diciendo que no fue perdonado, por eso dije pongan atención. Fue perdonado ese día su error. Su consecuencia la tuvo, su hijo Absalón se levantó, se cumplió lo que le dijo, van a tomar a tus mujeres a la luz del día. Absalón manda a traer una cama como que si la pusiera en una explanada y se llega a todas sus mujeres en la explanada. Todo cuanto le dijo se va a venir. O sea, es decir, fue perdonado, tuvo que haber algo. Muere su hijo Absalón, se desata cuántas cosas por eso que hizo. ¿Hasta cuándo es que alcanza redención? Porque si realmente David Amelech hubiese sido perdonado ese día de su peshá, que no es mencionado ahí, ¿para qué murió Yahshua HaMashiach? Si tan solo hacer un teshuvah honesto, real, no necesitamos el sacrificio de Yahshua HaMashiach.
¿Qué pasó con aquellos que murieron antes del sacrificio? Bueno, dice que después de que fue sacrificado, dice que de las tumbas resucitaron varios, pero incluso de ahí se nace una doctrina que ya la resurrección se había efectuado. ¿Y qué pasa después para del seno de Abraham ser llevados a lo que se conoce el Edén? Porque una cosa en aquel tiempo, y fue reunido a su pueblo, se decía de los reyes, y de algunos no se dice así, pero de la mayoría, y fue reunido, es decir, al seno de Abraham. Pero llevarlos al Gan Eden, ¿qué es lo que los hizo? Porque una cosa es el seno de Abraham y otra cosa es el Gan Eden. Y otra cosa es el Olam Abba. ¿Qué pasó con ellos? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y eso lo mencionan en las correspondencias, y lo menciona el salmista diciendo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, hasta entonces su peshá de David Gamele y de otros tantos fue quitado. Pero ahora, ¿qué resulta con nosotros? Que ya ese sacrificio ya fue llevado a efecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora no se espanten, quiero pensar que nosotros cometemos hatá. Yo estoy hablando de algunos que por allá cometen peshá. Porque sí, yo quiero pensar que sí cometemos hatá, y por hatá, si todos cometieran hatá, error, no sería necesario el sacrificio de Yahshua Mashiach. Y pongan atención, no se armen desde ese momento, no se armen doctrinas. Si solamente existiera el pecado de hatá, de error, no es necesario el sacrificio de Yahshua Mashiach. ¿Por qué razón? Porque la Torah de Moshe te da con qué quitar eso. Pero la Torah de Moshe no te da con qué quitar el peshá. Dos casos, el blasfemo y el que violó Shabbat. ¿Qué pasó con ellos? Que ni el mismito Moshe sabía qué hacer. Muerte. Porque la Torah de Moshe no permite a nadie, o no otorga a nadie con qué justificar un peshá. Si no, mismo Moshe hubiera ido a la Torah y, mira, un buey o un cordero o unos palominos o una medida de flor de harina. No es de esa manera, no hizo eso. Es peshá y no hay vuelta de hoja. Exactamente, entonces, si es necesaria la sangre o no, según la Torah. Hasta aquí nos vamos a quedar. El Eterno nos permite. Voy a expresarles un poco más de esto porque está relacionado con Yom Teruah. Voy a expresar un poco de esto previo a llegar a Yom Kippurín. Yom Kippurín no vamos a hablar de este tema, es más, ya no lo tendríamos que estar hablando ahorita. Creo que ya todos estamos preparados, nomás solamente lo que estamos haciendo, estamos reforzando conocimiento. Creo que todos ya estamos Nitzavim, firmes, parados, y ya escogimos la vida. Simplemente estamos reforzando conocimiento hoy en este día. Quiero pensar que el Eterno nos prospere en este camino